La ocupación militar haitiana de Santo Domingo en 1822 fue un periodo histórico que duró 22 años, en el cual Haití gobernó la parte oriental de la isla, imponiéndoselo sobre el nuevo Estado de Haití español, el cual fue dividido en dos departamentos, situándose en la porción norte el departamento del Cibao y en la porción sur el Osama. Causas y consecuencias. 1. La tesis de la indivisibilidad de la isla, proclamada por Toussaint Louverture. 2. El desinterés de las autoridades españolas por su colonia, debido a la guerra que libraba España en Europa. 3. El descontento de las poblaciones esclava y mulata que vieron que la nueva acta de constitución de 1821 de José Núñez de Cáceres no establecía la abolición de la nueva esclavitud. 4. La conspiración de los grupos pro-Haití que propugnaban por la unión de la isla, mayormente de los blancos propietarios que pro-españoles. 5. El apoyo que recibió Boyer de los productores de tabaco y de los comerciantes del Cibao para llevar a cabo el propósito de la unificación de la isla. 6. Los haitianos, que asociaban la Iglesia Católica con sus amos franceses que les habían explotado antes de su independencia, confiscaron todos los bienes de la iglesia, deportaron a todos los clérigos al extranjero y los restantes miembros del clero rompieron los lazos con el Vaticano. Fue en la ciudad de Santo Domingo en la que los efectos de la ocupación se sintieron más agudamente y fue allí donde se originó el movimiento por la independencia. El 16 de julio de 1838, Juan Pablo Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria. En 1843, los independentistas se aliaron como un movimiento haitiano cuyo objetivo era el derrocamiento de Boyer. No obstante, al develarse como revolucionarios que trabajaban por la independencia dominicana, el nuevo presidente de Haití, Charles Rivière Girard, exilió o encarceló a varios trinitarios. La separación de la isla se aceleró a partir de la caída de Boyer, que no pudo contener un golpe de Estado en el oeste de la isla, al que se unieron las tropas del este, conformadas por dominicanos. Huyó del país en 1843. En el año 1844 se inicia la gesta independentista, preconizada por Juan Pablo Duarte, un joven de posición acomodada que había estudiado en España y de ideales nacionalistas y dirigida por Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. La independencia fue lograda el 27 de febrero de 1844. En 1844, los dominicanos expulsaron a los haitianos que ocuparon su país durante 22 años, luego de que en 1821 se lograra un acuerdo amistoso de independencia con la corona española. En busca de su propio destino y un futuro mejor, la colonia española en Santo Domingo se separó de España en forma no bélica mediante transacciones pacíficas. Sin embargo, el ansia de libertad e independencia de los habitantes de la parte española de la isla de Santo Domingo se vio cercenado con la inesperada invasión de nuestro país por el ejército de la vecina nación haitiana. Durante 22 años ocuparon los haitianos territorio dominicano e intentaron eliminar el idioma y las costumbres. Obligaron al publicar documentos oficiales en francés y otras medidas que atentaban contra la esencia misma de las tradiciones y cultura de lo que vendría siendo más tarde el pueblo dominicano. Practicaron la depredación de los grandes bosques madereros para pagar las reparaciones de guerra a Francia con la madera exportada. El 16 de enero de 1844 fue redactada por don Tomás Bobadilla la manifestación de los pueblos de la parte este de la isla, denominada antes Española o de Santo Domingo, en la que se enunciaban las causas de su separación de la República Haitiana. Esta manifestación sería la ley que dirigía la República proclamada hasta que se promulgara su constitución.
Esa noche del 27 de febrero de 1844 se congregaron poco a poco pequeños grupos de patriotas que provenían de las distintas zonas de la ciudad. El comienzo de la acción separatista fue indicado por un trabucazo disparado por Matías Ramón Mella en la Puerta de la Misericordia y que fue oído por todos los habitantes de la ciudad. Aunque Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, se hallaba ausente la noche del martes 27 de febrero de 1844 en la Puerta del Conde de la ciudad de Santo Domingo, la República Dominicana era proclamada por Francisco del Rosario Sánchez, el precursor del movimiento armado y del jefe del movimiento tras la ausencia de Duarte. Tomás Bobadilla, representante de los conservadores, Matías Ramón Mella, Manuel Jiménez, Vicente Celestino, Duarte, José Joaquín Puello, Gabino Puello, Eusebio Puello, Eduardo Abreu, Juan Alejandro Acosta, Remigio del Castillo, Jacinto de la Concha, Tomás de la Concha, Cayetano Rodríguez, Félix María del Monte y otros patriotas, quienes expresarían a las autoridades haitianas su indestructible resolución de ser libres e independientes, a costa de nuestras vidas y nuestros intereses, sin que ninguna amenaza sea capaz de retractar nuestra voluntad. Ese 27 de febrero de 1844, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, cuando llegada la noche, se dirigieron hacia la Puerta del Conde, en el baluarte de San Genaro, e izaron la bandera dominicana. Ondeó en la ciudad de Santo Domingo la bandera bordada por Concepción Boná y su prima Marra de Jesús Piña, junto con otras damas. La bandera había surgido de un proyecto presentado por Juan Pablo Duarte, aprobado el 16 de julio de 1838 en la Trinitaria, donde se presentaron los colores y la forma de la enseña que representaría al nuevo estado que se denominaría República Dominicana. Los patriotas habían planeado que en la noche del 27 de febrero tomaran posesión de todos los fuertes emplazados en la isla y del puerto. Para llevar a cabo estas acciones, contaban con la cooperación de varios militares que apoyaban la causa y que estaban dispuestos a entregar sus posiciones y ayudar a tomar la fortaleza. Ante el apoyo popular y de diversos grupos que unían sus fuerzas por la libertad, los haitianos se consideraron incapaces de combatir un alzamiento de tal magnitud, y el 28 de febrero se obtuvo la capitulación de la guarnición haitiana. A los 22 años de constante persecución, de perjuicios económicos, de ataques a la religión que profesa la generalidad de los dominicanos y de intentos por cambiar nuestras costumbres e idioma, atribuyen los firmantes del comunicado que anuncia la independencia del nuevo Estado. La primera Constitución de la República Dominicana fue aprobada el 6 de noviembre de 1844. Se incluyó una forma de gobierno presidencial con muchas tendencias liberales, pero se vio empañada por el artículo 210, impuesta por Pedro Santana en la Asamblea Constituyente por la fuerza, dándole los privilegios de una dictadura hasta que la guerra de independencia terminara. Estos privilegios no solo le sirvieron para ganar la guerra, sino también le permitió perseguir, ejecutar y conducir al exilio a sus opositores políticos, entre los que se encontraban Juan Pablo Duarte. Durante la primera década de independencia, Haití intentó varias invasiones para reconquistar la parte oriental de la isla. En 1844, en 1845, 1849, 1853 y 1855 a 1856. Aunque cada una fue malograda, Santana siempre utilizaba la amenaza de la invasión haitiana como justificación para la consolidación de sus poderes dictatoriales para la élite dominicana, en su mayoría propietarios de tierras, comerciantes y sacerdotes. La amenazó de la reconquista por el más poblado Haití. Fue suficiente para buscar la anexión a un poder exterior.
ofreciendo las aguas profundas de la bahía de Samaná como anzuelo. En las próximas 2 décadas, las negociaciones se hicieron con Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y España, para declarar un protectorado sobre el país. Sin carreteras adecuadas, las regiones de la República Dominicana se desarrollaron en forma aislada unas de otras. En el sur, la economía estaba dominada por la ganadería, sobre todo el sureste de la sabana y el corte de caoba y otras maderas duras para la exportación. Esta región conservó un carácter semifeudal, con poca agricultura comercial. La hacienda, comunidad social dominante, y la mayoría de la población vivía en un nivel de subsistencia. En el Valle del Cibao, los más ricos campos agrícolas de la nación, los campesinos complementaron sus cultivos de subsistencia con el cultivo de tabaco para la exportación, principalmente hacia Alemania. El tabaco requería menos tierra que la ganadería y se cultivaba principalmente por pequeños agricultores, quienes dependían de los comerciantes ambulantes para transportar sus cosechas a Puerto Plata y a Montecristi. Santana, enriqueciéndose a sí mismo y a sus seguidores, recurrió a múltiples impresiones de dinero inorgánico. En 1848 se vio obligado a dimitir, aunque alegó quebrantos de salud, y fue sucedido por su vicepresidente Manuel Jiménez. Después de volver a dirigir las fuerzas dominicanas contra una nueva invasión haitiana en 1849, Santana marchó hacia Santo Domingo, deponiendo a Jiménez. A petición de este, el Congreso eligió a Buenaventura Báez como presidente. Pero Báez no estaba dispuesto a servir de títere de Santana, desafiando su papel como líder reconocido militar del país. En 1853, Santana fue elegido presidente para su segundo mandato, lo que obligó a Báez a buscar el exilio. 3 años más tarde, después de malograr la invasión haitiana por última vez, negoció un tratado de arrendamiento de una porción de la península de Samaná con una compañía estadounidense. La oposición popular lo obligó a abdicar, lo que permitió que Báez regresara y tomara el poder. Con el Tesoro Nacional agotado, Báez imprimió 18 millones de pesos para la compra de la cosecha de tabaco de 1857. Con esta moneda y exportándola por dinero en efectivo en beneficio de sí mismo y sus seguidores. Los plantadores de tabaco cibaeños, quienes se arruinaron cuando se produjo la inflación, se rebelaron, volviendo a recurrir a Santana, quien se encontraba en el exilio, para liderar la rebelión. Después de un año de guerra civil, Santana tomó Santo Domingo y se instaló como presidente. Cabe destacar que el periodo de la Primera República se distinguió por las pugnas y la inestabilidad política en el naciente país. Avances, retrocesos y traiciones por las contradicciones entre liberales y conservadores e intentos de imponer colonialismo y neocolonialismo como una constante contra nuestra independencia y soberanía. El conservadurismo es que ha prevalecido en esta media isla, con algunos breves periodos de liberalismo y escasas insurgencias revolucionarias, aplastada por la oligarquía con la tutela y auxilio del imperio. Los fraudes electorales, bautizados como fiestas de la democracia, han venido imponiéndose desde siempre y como ejemplos palmarios fueron las celebradas por Trujillo con su Partido Dominicano. Derrocada la dictadura, le sucedió el Consejo de Estado y en elecciones del 20 de diciembre de 1962 ganó Juan Bosch con el 59.53% de votos frente a Viriato Fiallo con el 30.8%. El golpe de Estado contra Bosch por la oligarquía con la Orden de Washington, que antes habían organizado las elecciones, se oponían a cualquier gobierno de orientación liberal. Entonces, ahora no debe sorprendernos el fraude en las primicias del PLD y del opositor PRM, pantomimas montados por una dictadura institucional en desguañangue. El PLD y el PRM se fundaron del desprendimiento orgánico del PRD, evolucionando todos hacia el conservadurismo, donde se anidan
el tigueraje político, pillaje, narcotráfico y la impunidad. Este fraude electoral usó y abusó de los recursos públicos, compra de voluntades, clientelismo e intimidación. Es resultado de la crisis estructural del sistema, como ocurre ahora en Haití, Ecuador, Puerto Rico, Honduras, entre otros. En 1860, el general Pedro Santana, presidente de la República, solicitó a España que retomara el control de la República Dominicana, bajo la categoría de provincia. El 18 de marzo de 1861 se anunció la anexión, izando la bandera española, convirtiendo a Santana en gobernador general. La anexión restableció modalidades coloniales, tales como instauración de las instituciones jurídicas hispánicas, un clima inquisitorial y de intolerancia religiosa, el predominio de las penínsulas y los prejuicios raciales frente a los nativos. Tras 2 años del dominio español, las medidas administrativas no mejoraron la situación económica y hubo una segregación tal que los mejores puestos de trabajos públicos pertenecían a los españoles. A esto se une el trato despectivo por parte de las autoridades españolas a los dominicanos. El sentimiento nacionalista aumentaba en los dominicanos, provocando rebeliones en varios pueblos como Neiva, Santiago, San José de las Matas, etc. Los apresamientos y fusilamientos emprendidos por los españoles provocaron que el 16 de agosto de 1863 iniciara en el Cerro de Capotillo la gesta restauradora, donde un grupo encabezado por Santiago Rodríguez hizo una audaz y valiente incursión, izando la bandera dominicana. Pero los españoles se resistían a salir del país, mientras en Moca y La Vega, el general Gregorio Luperón lidera la iniciativa restauradora, que posteriormente se extiende al sur y este de la República, llevándose a cabo una guerra de guerrillas. Para finales del año 1864, ya el movimiento restaurador abarcaba todo el territorio dominicano, bajo el criterio de que la República todavía existía y bajo la consigna de libertad o muerte y guerra a muerte contra el colonialismo español y los traidores de la patria. Con la restauración, los dominicanos le pusieron fin a las hostilidades de la administración de los españoles. El 3 de marzo de 1865, la reina Isabel II firmó la anulación de la anexión. Los dominicanos emergieron de la contienda convencidos de ser capaces de defender su soberanía y, sobre todo, su identidad nacional. Ulises Uriaut, conocido popularmente como Lilis, fue sin lugar a dudas la figura más sobresaliente de los últimos 25 años del siglo XIX. Fue un militar aguerrido y valiente, político, ambicioso y autoritario. Nació en seno de una familia humilde en Puerto Plata el 21 de octubre de 1845. Hijo de la señora Josefa Lebel, oriunda de Saint-Thomas, que había inmigrado a Puerto Plata a principios del siglo XIX, y del señor Dassas Uriaut, quien era de origen haitiano. Presidente de la República Dominicana en 2 ocasiones. Es uno de los personajes más controversiales y astutos que ha tenido la República Dominicana. Tenía un tacto político y actuaba en función del momento. Comenzó a darse a conocer durante la Guerra de la Restauración, en la que participó bajo la inspiración del general Gregorio Luperón. Ocupó durante 14 años la presidencia de la República, convirtiéndose en una de las figuras políticas más importantes del siglo XIX dominicano. De 1863 a 1882, inicia su participación en la vida política nacional. Milita activamente las filas del Partido Azul y se convierte en uno de los principales líderes. De 1883 a 1895,
se caracteriza porque no solo logra consolidarse como líder, sino que se convierte en alternativa viable de la clase dominante, que buscaba imponerse como fuerza política y económica. De 1896 a 1899, inicia en 1896 su declinación política, abandono de los aliados, debilitamiento de su liderazgo y pérdida de confianza de las potencias imperiales. Se produce también una revitalización de la oposición que en 1899 logra derrocarlo. Lilies era un político sagaz que estuvo bajo las órdenes del general Gregorio Luperón para llegar a la presidencia de la República, a quien traicionó inmediatamente logró su objetivo. Fue miembro activo del Partido Azul desde los momentos de la fundación de esa organización política. Lilies era el hombre indicado en el momento preciso. Interpretó el sentir del momento y en su segundo gobierno, a partir de 1887, instauró una dictadura que en sus inicios contó con el respaldo no solo de la clase dominante que lo llevó al poder, sino de todo el pueblo. Era amante del juego de gallos y en términos de liderazgo político, concebía el país como si fuera una gallera. Para él, los valores éticos estaban ausentes en sus actividades políticas. No toleraba las disidencias, ignoraba los derechos de las personas. En su forma de ser, la represión era la regla, la libertad era inexistente. Fue un hombre irónico y simulador. Después de destruirlo como líder y humillarlo como ser humano, intentó rescatar su memoria con homenajes póstumos. La política de Lilies se basó en 3 principios básicos: autoritarismo, prebendalismo y lealtad. La política desenfrenada de endeudamiento externo hizo posible a Lilies mantenerse en el poder y hacer fortuna personal mediante préstamos secretos con la San Domingo Improvement Co., con productores azucareros y comerciales. Su poderío comenzó a perder fuerza desde el mismo momento en que sectores importantes de la población se cansaron de las injusticias, abuso de poder y humillaciones. Lilies mantenía una situación económica bastante difícil para los dominicanos. Para el año 1897, el país se encontraba al borde de la bancarrota. Decide imprimir $5 millones de papel moneda sin respaldo económico. Las mismas fueron llamadas las papeletas de Lilies. Esta situación provocó el cierre de muchos comercios locales, a la vez que fue sembrando el descontento de los comerciales y plantadores de tabaco del Cibao, lo que desembocó en su ajusticiamiento de manos de Horacio Vázquez y Ramón Cáceres en Moca el 26 de julio de 1899. Persiguió y eliminó a sus opositores y redujo el Partido Azul a la impotencia. Gobernó tomando en cuenta no a los azules, sino a sus seguidores, muchas veces miembros destacados de otros partidos. Buscó y obtuvo recursos financieros para comprar voluntades y fortalecer a las Fuerzas Armadas con el objetivo de impedir cualquier subversión. Centralizó la admiración en su persona, controlando y supervisando todo. Estableció un eficiente sistema de espionaje a nivel nacional, convirtiéndose en un pacificador más temido que amado. Mantuvo la fachada constitucional y los mecanismos de una democracia representativa. Hizo florecer los medios de comunicación. Fue responsable de la restauración del ferrocarril. Fue auspiciador de las primeras y más importantes obras de infraestructuras del gobierno. Fue responsable de la deuda externa que quebró las finanzas públicas. Fue responsable de los mayores déficits fiscales del siglo XIX. Persiguió a todos sus contrarios, aniquilando a los que participaron en la Revolución de Moya. Las aduanas fueron hipotecadas. Establece una política agresiva para el desarrollo de la administración pública. Incluye a representantes de todos los partidos políticos. Redujo los bandos contrarios a la impotencia.
estableció un sistema de espionaje a nivel nacional, justificó la reelección, logró extender su periodo presidencial por 4 años, centralizó todas las funciones administrativas y utilizó el sistema de votación indirecta. Se fomentó la política de la inmigración extranjera a territorio dominicano. Se trasladaron a la patria los restos de Duarte desde Venezuela. Profesionalizó a los militares en intención de que dieran buen servicio al Estado. Incluyó en su gabinete a miembros del Partido Rojo. Se aumentaron los ingresos fiscales. El 29 de diciembre de 1905, Ramón Cáceres tomó posesión como presidente de la República. Al igual que los gobiernos anteriores, Cáceres tuvo que enfrentar los problemas económicos del país, como resultado de las continuas deudas. Ramón Cáceres, con el propósito de fortalecer los controles del Poder Ejecutivo, logró que la Asamblea Constituyente hiciera los cambios siguientes a la Constitución: anular el cargo de vicepresidente, ampliación del periodo presidencial a 6 años. Se suprimió el Consejo de Ministros. Los gobernadores provinciales dejaron de tener el control militar en sus provincias y funciones quedaron reducidas al plano civil. Se creó una cuenta especial en el presupuesto, denominada Cuenta para Generales, a las órdenes del presidente de la República. Se instauró un sistema bicameral con la Cámara de Senadores y Diputados. Rafael Trujillo nació el 24 de octubre en Santo Domingo, en la República Dominicana. Su familia tenía 11 hijos y era bastante pobre. Los hijos recibieron una educación rudimental y la mayoría de los hijos resultaron a trabajar como generales y coronales de las Fuerzas Armadas. Rafael Trujillo hizo una carrera como oficial, comandante en jefe y luego general en las Fuerzas Armadas. En 1930 hubo una crisis en el país y una revuelta contra el presidente Horacio Vázquez. Oficialmente, Trujillo se mantuvo neutral, pero según algunas fuentes, Trujillo empezó a planear un golpe de Estado al mismo tiempo. A causa de las revueltas, Vázquez renunció a su cargo y se convocaron elecciones en que Trujillo se presentó como candidato. Trujillo tenía mucha influencia en las Fuerzas Armadas y la utilizó para presionar a los opositores a renunciar sus candidaturas. Según las fuentes, Trujillo usó métodos muy brutales, como encarcelamientos, golpes e incluso asesinatos, para eliminar sus oponentes y para ganar las elecciones. En realidad ganó porque se quedó como único candidato. Al llegar al cargo de presidente, Rafael Trujillo empezó su política represiva con la prohibición de los otros partidos políticos y sembrando el terror a través de los militares para atemorizar a sus opositores. Cada uno de los ciudadanos mayores de edad eran obligados de pertenecer al Partido Dominicano si querían desarrollar una vida normal y encontrar trabajo. En el principio de su presidencia hubo un huracán que destruyó la capital de Santo Domingo. El país estaba en mala condición, pero Trujillo creó una atmósfera de esperanza en el puesto cuando prometió hacer todo lo que podía para reconstruir la capital. Con esa esperanza y su figura pública de un presidente anticomunista, disfrutó de la aprobación de su pueblo y empezó a construir un culto a la personalidad. En 1936, la capital, Santo Domingo, fue renombrada en honor de Trujillo, quien había salvado la ciudad después del huracán. El nuevo nombre era la Ciudad de Trujillo. Además, se dice que Trujillo hizo muchos honores a sí mismo. Por ejemplo, levantaba numerosos monumentos en su honor alrededor del país y cambiaba los nombres de calles con su propio nombre. También recibía numerosas condecoraciones de las que él era el único destinatario. Como varios otros dictadores, Trujillo se veía como un tipo santo y por eso ordenó que cada hogar tenía que colocar una foto del presidente al lado de la imagen de Jesús. Trujillo
desarrolló una cantidad de monopolios estatales y privados que fueron gobernados por sus familiares. Nombró su familia en varios cargos importantes. Su esposa controlaba las importaciones y exportaciones. Sus hermanos controlaban la radio y la televisión, la prostitución y las industrias manufactureras. Trujillo mismo siguió siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, pero también se dice que nombró a su hijo de 10 años como general del ejército. En 1937 se pasó la conocida Masacre del Perejil, donde Trujillo ordenó asesinar a cada uno de los haitianos en la República Dominicana. Según una fuente, Trujillo había oído una noticia que unos espías dominicanos habían sido asesinados en Haití, y enfurecido, Trujillo ordenó asesinar a todos los haitianos del país. Según otras fuentes, Trujillo impulsó una política de anti-haitianismo, porque los haitianos eran la causa de la pérdida de empleos para los campesinos dominicanos. Tampoco hay estimaciones exactas de las víctimas, pero se dice que entre 1,000 y 20,000 haitianos fueron asesinados en la masacre de Perejil. Quizás, a causa de la masacre de 1937, Trujillo tuvo que retirarse del puesto de presidente. Eso no quiere decir que ya no era atractivo en la política. Al contrario, durante los 31 años, Trujillo gobernó el país, o como presidente o en las sombras, a través de un títere. En 1938, Trujillo eligió a Jacinto Bienvenido Peinado como su sucesor. Pero en realidad era Trujillo quien continuaba siendo el verdadero líder de la República Dominicana. En 1942, Trujillo regresó como presidente y gobernó oficialmente hasta 1954, cuando eligió a su hermano como sucesor, otra vez. El sucesor era solo un títere, y Trujillo mantuvo el poder completo hasta su muerte en 1961. Rafael Leónidas Trujillo era un dictador cruel, quien perseguía y torturaba a sus opositores, junto con los militares. El dictador mantuvo el control del cuerpo de oficiales a través del miedo. Se dice que Trujillo usaba varios métodos brutales de tortura, entre otros la silla eléctrica y sanguijuelas. También se dice que tiraba los cuerpos de sus opositores en el mar para que desaparecieran fácilmente. Durante su dictadura, Trujillo era responsable de la muerte de más de 50,000 personas. Durante la presidencia de Trujillo, otros países vecinos criticaban la política de Trujillo y la dictadura. Después de la masacre de 1937, los terrores del dictador eran aún más visibles al mundo exterior. Varios países exigieron que Trujillo renunciara a su cargo y la República Dominicana fue aislada de los acuerdos y de las organizaciones internacionales poco a poco en los años 50. Se sabe también que durante las décadas había varias conspiraciones entre los dominicanos exiliados y los países vecinos. Hubo varios intentos de golpes de Estado, pero no lograron llegar hasta la destitución del presidente antes del año 1961. El 30 de mayo de 1961, una conspiración junto con el CIA de los Estados Unidos consiguió atacar contra Trujillo y asesinarle. Trujillo estaba viajando para ver a su amante cuando los conspiradores atacaron y Trujillo murió a las 29 balas tiradas hacia él. Inmediatamente, su hijo, Ramfis, llegó al poder. Para unos meses antes de que los Estados Unidos desterraran toda la familia de Trujillo de la República Dominicana. En la era de Trujillo, las libertades civiles eran inexistentes y los derechos humanos fueron violados constantemente. Varias fuentes describen la situación del país como un estado de pánico, donde una muerte podría ser encubierta como un accidente y donde cualquier persona sindicada como desafecta podía ser encarcelada y torturada. Sin embargo, si queremos buscar algo positivo de la era de Trujillo,
Las fuentes dicen que Trujillo fundó numerosas escuelas, prestando atención a la educación y en la alfabetización del pueblo. Entonces Trujillo no empobrició su país de la misma manera que su colega vecino Francois Duvalier en Haití.